En una sala oscura y repleta de sombras antiguas, el Dr. Heidegger, un hombre de ciencia y misterio, convoca a 4 viejos conocidos para participar en un experimento singular. En el centro de la habitación, un frasco de cristal reluce bajo la tenue luz de la lámpara. Su contenido, según el doctor, proviene de la legendaria fuente de la juventud. Los invitados, marcados por los años y las desilusiones, dudan y se debaten entre la incredulidad y el deseo. Pero, ¿y si realmente pudieran volver a ser jóvenes? Si la vida les concediera una segunda oportunidad, ¿sabrían aprovecharla? A través de este inquietante relato, Nathaniel Hawthorne nos sumerge en una reflexión sobre la naturaleza humana, el tiempo y la incapacidad de aprender de nuestros errores. Acompáñanos en este viaje entre la ilusión y la realidad, donde la juventud, tan ansiada, puede convertirse en un espejismo efímero. Capítulo 1. El enigmático Dr. Heidegger. En la ciudad de una época ya olvidada, donde las casas de piedra y madera se alzaban con solemnidad bajo cielos grises, existía una residencia peculiar, una morada que se distinguía de todas las demás no por su tamaño o lujo, sino por el aire de misterio que la envolvía. Era la casa del Dr. Heidegger, un hombre cuya vida estaba tejida de rumores y cuyas hazañas científicas suscitaban más preguntas que respuestas. Los habitantes del pueblo, al caminar frente a su residencia, sentían un escalofrío recorriendo sus espaldas. La casa, antigua y majestuosa, parecía más un relicario de siglos pasados que una morada del presente. Sus ventanales eran altos y angostos, como ojos inquisitivos que escrutaban a quien osara acercarse demasiado. En su interior, la luz se filtraba con dificultad a través de pesadas cortinas de terciopelo, otorgando a las habitaciones un aura de penumbra perpetua. Pero si algo llamaba la atención dentro de aquella casa, era el gabinete del Dr. Heidegger. Ese recinto, más parecido a un santuario de conocimientos prohibidos que a un estudio convencional, estaba abarrotado de libros de cubiertas gastadas y manuscritos amarillentos, cuyas letras parecían susurrar secretos a quien se atreviera a descifrarlas. Un inmenso espejo, cubierto de polvo y leyendas, colgaba en una de las paredes, y se decía que reflejaba no solo la imagen de quien se miraba en él, sino también los espectros de aquellos que habían habitado la casa en tiempos remotos. En un rincón, erguido sobre una mesilla de caoba, un viejo y marchito ramo de rosas descansaba en un vaso de cristal. Su presencia parecía un recordatorio de un amor perdido, de una historia que el Dr. Heidegger jamás reveló por completo. Se decía que las flores pertenecieron a su prometida, una mujer que, muchos años atrás, había fallecido trágicamente antes de su boda. Desde entonces, el doctor conservaba aquellas rosas con un cuidado reverencial, como si en sus pétalos secos aún residiera el alma de su amada. El Dr. Heidegger en sí era un personaje digno de las novelas góticas que llenaban sus estanterías. De complexión delgada y encorvada por los años, su rostro estaba marcado por arrugas que parecían mapas de una vida repleta de estudio y misterio. Su cabello, blanquecino y ralo, caía sobre su frente como hilos de niebla. Pero lo más llamativo de su aspecto eran sus ojos. Profundos y oscuros, refulgían con un brillo de inteligencia que podía resultar tanto fascinante como inquietante. Pocos eran los que se atrevían a visitar al Dr. Heidegger. No porque fuera un hombre hostil, sino porque su reputación lo precedía. Se contaban historias sobre extraños experimentos llevados a cabo en su gabinete, sobre frascos llenos de líquidos que resplandecían con luz propia y sobre manuscritos que contenían fórmulas que ningún otro alquimista o científico del pueblo podía comprender. Algunos decían que el doctor había logrado descubrir el secreto de la inmortalidad, aunque él nunca confirmó ni desmintió tales afirmaciones. Aquella tarde en particular, mientras el viento susurraba a través de los árboles desnudos del otoño, el Dr. Heidegger se preparaba para llevar a cabo un nuevo experimento, uno que, de tener éxito, cambiaría para siempre la percepción del tiempo y la naturaleza humana. Había enviado invitaciones a 4 personas de su pasado, 4 viejos amigos cuyos nombres resonaban con historias de glorias perdidas y arrepentimientos irremediables. El doctor los esperaba con calma en su gabinete, sentado en un amplio sillón de cuero desgastado, con las manos cruzadas sobre su regazo. Frente a él, una mesa tallada con filigranas antiguas sostenía un frasco de cristal, cuyo contenido resplandecía con un fulgor dorado, como si en su interior se ocultara un fragmento del sol mismo. El Dr. Heidegger entrecerró los ojos y suspiró. Sabía que aquella noche, la línea entre lo posible y lo imposible se tornaría difusa. Sabía que lo que estaba por ocurrir no solo pondría a prueba las ciencias que tanto había estudiado, sino también la propia esencia del alma humana.
Sonó un golpe en la puerta. Los invitados habían llegado. Capítulo 2. Invitados a una extraña reunión. La puerta del gabinete resonó con 3 golpes secos, como si el viento mismo hubiera empujado las manos de los visitantes contra la madera envejecida. El doctor Heidegger, con la calma de quien ha esperado aquel momento durante años, se levantó de su sillón y avanzó con pasos lentos. Su bata de terciopelo oscuro ondeaba con cada movimiento, y su sombra se alargaba en la penumbra de la estancia. Con un crujido, la puerta se abrió, y en el umbral aparecieron 4 figuras. Eran personas que el tiempo había marcado con dureza, hombres y mujeres que alguna vez habían sido jóvenes y llenos de promesas, pero que ahora no eran más que vestigios de lo que habían sido. Primero entró el señor Medbourne, un comerciante que en su juventud había poseído una gran fortuna, pero que, debido a decisiones imprudentes y una ambición desmedida, había caído en la bancarrota. Su rostro estaba ajado por los años y la preocupación, y su cuerpo, antaño robusto, ahora se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si el peso de sus fracasos lo hubiera vencido. A su lado, con pasos vacilantes, se encontraba el coronel Killigrew, un hombre que en sus días de juventud había disfrutado del placer y la lujuria sin pensar en el mañana. Ahora, su rostro estaba enrojecido por las marcas de una vida de excesos, y su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y gallardo, se tambaleaba con el temblor de quien ha abusado demasiado del vino y las mujeres. Junto a ellos, la viuda Wycherley cruzó la puerta con un aire de orgullo nostálgico. En su juventud, había sido la mujer más bella del pueblo, cortejada y admirada por muchos, pero su vanidad y escándalos la habían llevado al desprecio social y la soledad. Aunque su vestido era elegante, sus ojos traicionaban el miedo a la vejez y al olvido, como si se resistiera a aceptar que la belleza que una vez la definió se había desvanecido. Por último, entró el señor Gascoigne, un político que en otros tiempos había ejercido poder e influencia, pero cuya carrera se había visto destruida por la corrupción y la deshonra. Ahora era un hombre encorvado, de mirada huidiza y voz apagada, como si aún hablara en susurros de conspiraciones olvidadas. Los 4 avanzaron con cierta inquietud y tomaron asiento en las sillas que el doctor Heidegger había dispuesto alrededor de la mesa. La estancia estaba bañada en una luz tenue que parecía danzar sobre las páginas de los libros y las botellas misteriosas que se alineaban en los estantes. «Bienvenidos, mis viejos amigos», dijo el doctor con una voz profunda y sosegada. «Os he convocado aquí esta noche porque deseo compartir con vosotros un descubrimiento sin igual». Los invitados intercambiaron miradas de recelo. Ninguno de ellos confiaba del todo en el doctor Heidegger. Su fama de excéntrico y sus experimentos extraños lo convertían en una figura envuelta en dudas y rumores. ¿Un descubrimiento?, murmuró el coronel Killigrew, con una sonrisa irónica. «Espero que no sea otra de tus filosofías sobre la vida y la muerte, doctor. Estoy demasiado viejo para enigmas». «Precisamente, coronel», replicó Heidegger con una leve sonrisa, «este descubrimiento trata sobre la edad, y sobre cómo revertirla». Hubo un silencio tenso en la habitación. La viuda Wycherley entrecerró los ojos con escepticismo, mientras el señor Gascoigne se inclinaba hacia adelante con un gesto de interés. El doctor Heidegger extendió su mano y tomó el frasco de cristal que descansaba sobre la mesa. Dentro de él, un líquido dorado brillaba con un resplandor etéreo, como si contuviera el reflejo de un amanecer eterno. «Este elixir», continuó el doctor, «proviene de la legendaria fuente de la juventud. Su esencia es capaz de restaurar la vitalidad perdida y devolveros los años que el tiempo os ha arrebatado». El señor Medbourne soltó una carcajada sarcástica. «Doctor, siempre has tenido una inclinación por las fábulas y los cuentos de hadas», dijo con incredulidad. «¿De verdad esperas que creamos semejante historia?». El doctor Heidegger no respondió de inmediato. En lugar de ello, con la solemnidad de un sacerdote ante un ritual sagrado, se volvió hacia la mesilla donde descansaban las marchitas rosas de su difunta prometida. Tomó una de ellas, cuyos pétalos crujían como papel viejo, y con la precisión de un alquimista, vertió unas pocas gotas del líquido dorado sobre la flor. Lo que ocurrió a continuación dejó sin aliento a los presentes. Ante sus ojos, la rosa, que había estado seca y quebradiza, comenzó a revivir. Sus pétalos se alzaron con suavidad, como si despertaran de un sueño centenario. Los colores apagados recuperaron su antiguo esplendor, y la fragancia de una rosa recién cortada inundó el aire. Los invitados miraban la escena con asombro y temor. «Esto es imposible», susurró la viuda Wycherley,
con la voz temblorosa. El doctor Heidegger los observó con serenidad. Nada es imposible cuando el tiempo deja de ser nuestro enemigo, dijo con calma. Y esta noche, os ofrezco la oportunidad de comprobarlo por vosotros mismos. Lentamente, tomó 4 copas de cristal y comenzó a verter el líquido dorado en cada una de ellas. El sonido del elixir cayendo en los vasos era casi hipnótico, como el murmullo de un río que fluye en la eternidad. Los 4 invitados miraban las copas con una mezcla de deseo y miedo. En su interior, ardía una pregunta. ¿Se atreverían a beber? Capítulo 3. El misterioso frasco antiguo. La tenue luz de las velas parpadeaba en el gabinete del doctor Heidegger, proyectando sombras titubeantes en las paredes revestidas de libros y secretos. El frasco de cristal, colocado en el centro de la mesa, resplandecía con una intensidad hipnótica, como si el líquido en su interior poseyera una energía propia, vibrante y arcana. Los 4 invitados lo observaban con una mezcla de escepticismo y avidez. Sus ojos, desgastados por los años, reflejaban una lucha silenciosa entre la razón y la tentación. «Doctor, ¿de dónde ha obtenido usted este elixir?», preguntó finalmente el señor Gascoigne, con la prudencia de un hombre que alguna vez fue político y supo medir sus palabras con precisión. El doctor Heidegger entrelazó los dedos sobre la mesa, dejando que la expectativa se espesara en el aire antes de responder. «Un amigo viajero me lo trajo hace muchos años», respondió con voz sosegada. Aseguró haber encontrado la fuente de la juventud en las profundidades de la selva de la Florida, en tierras que Ponce de León alguna vez buscó sin éxito. Según él, aquel manantial era un pozo de vida eterna, escondido en un rincón olvidado por el tiempo. El coronel Killigrew bufó con escepticismo y cruzó los brazos sobre su pecho. «Pamplinas», exclamó. «He oído demasiadas historias de charlatanes y embusteros como para creer en cuentos de fuentes mágicas». Pero la viuda Wycherley no apartaba la mirada del frasco. Sus manos enguantadas temblaban ligeramente mientras sus dedos jugueteaban con los bordes de su abanico. «Si es cierto lo que dice, doctor, y este líquido realmente puede devolvernos la juventud», murmuró con un brillo ansioso en los ojos, «¿qué nos impide beberlo de inmediato?». El doctor Heidegger inclinó la cabeza, esbozando una sonrisa enigmática. «Nada os lo impide», dijo con calma. «Pero antes de hacerlo, os pido que reflexionéis. La juventud es una bendición, sí, pero también puede ser una maldición. ¿Acaso habéis aprendido lo suficiente de vuestros errores como para aprovechar una segunda oportunidad?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el tiempo mismo. El señor Medbourne, que había sido un comerciante acaudalado antes de perderlo todo en malas inversiones, frunció el ceño. ¿Y si pudiera rehacer su fortuna con el vigor de un hombre joven? El coronel Killigrew, cuyo cuerpo había sucumbido a los excesos de una vida disipada, sintió un eco de añoranza en su pecho. ¿Y si pudiera volver a sentir la vitalidad de antaño, olvidando el peso de sus enfermedades? El señor Gascoigne, cuya voz había sido temida en los pasillos del poder, recordó el sonido de los aplausos y el respeto de sus seguidores. ¿Y si pudiera recuperar su influencia, limpiar su nombre y regresar a la arena política? Y la viuda Wycherley. Ella no pensaba en riquezas ni en poder. Sus pensamientos estaban anclados en la belleza que había perdido, en los días en que todos los hombres caían rendidos a sus pies. Su reflejo en el espejo del gabinete le devolvía la imagen de una mujer marchita, y la simple idea de volver a ser deseada era suficiente para hacer latir su corazón con una fuerza olvidada. El doctor Heidegger los observaba en silencio, leyendo sus pensamientos como si fueran páginas abiertas de un libro antiguo. Con un gesto pausado, tomó las copas de cristal y las deslizó hacia sus invitados. El líquido dorado relucía bajo la luz de las velas, palpitante, casi vivo. «Bebed, si lo deseáis», dijo finalmente. «Pero recordad, lo que hagáis con este don será vuestra responsabilidad». Los 4 ancianos se miraron entre sí, buscando respuestas en los rostros del otro. En ese instante, ya no eran solo viejos conocidos sentados en un gabinete oscuro. Eran niños frente a un umbral prohibido, criaturas que miraban con ansia el fruto prohibido de un Edén redescubierto. El señor Medbourne fue el primero en extender la mano. Su piel arrugada tembló ligeramente cuando sus dedos tocaron el frío cristal de la copa. Luego, uno a uno, los demás hicieron lo mismo. El doctor Heidegger los observaba con una expresión inescrutable. Entonces, susurró,
que comience el experimento. Y con ese pacto silencioso, el destino de los 4 invitados quedó sellado. Capítulo 4. El primer sorbo de la juventud. Las copas de cristal se alzaron en el aire, temblorosas bajo la tenue luz de las velas. En su interior, el elixir dorado parecía palpitar con un fulgor propio, como si un fragmento de la misma vida latiera en cada gota. Los 4 ancianos se miraron entre sí, cada uno buscando en los ojos del otro la misma duda, el mismo anhelo, el mismo temor. El señor Medbourne fue el primero en actuar. Apretó los labios con decisión y llevó la copa a su boca. El líquido descendió por su garganta como un fuego dulce, cálido, llenándolo de una sensación que no había experimentado en décadas. «¡Por Dios!», susurró, con los ojos muy abiertos. El coronel Killigrew lo observó con el ceño fruncido. La curiosidad lo venció, y sin esperar más, inclinó su copa y bebió con avidez. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no de frío, sino de un calor vibrante, como si su sangre, antaño espesa y lenta, volviera a correr con la fuerza de la juventud perdida. La viuda Wycherley no quiso quedarse atrás. Su piel marchita ansiaba la caricia de la juventud, su corazón anhelaba revivir el brillo de la seducción. Bebió en un solo trago, con la impaciencia de quien teme que el milagro se desvanezca antes de alcanzarlo. Por último, el señor Gascoigne, con la solemnidad de un hombre que ha pasado toda una vida reflexionando sobre el poder y la decadencia, tomó la copa con ambas manos. Miró el líquido unos instantes más y, finalmente, lo bebió con parsimonia, como si se tratara de un antiguo ritual. El doctor Heidegger los contemplaba en silencio. No había tocado su propia copa, ni lo haría. Su mirada escrutadora parecía esperar algo, una revelación. Y entonces, ocurrió. La transformación no fue inmediata, pero sí inconfundible. Al principio, un leve rubor coloreó las mejillas de los ancianos, como el primer soplo de vida en un cuerpo frío. Luego, sus espaldas encorvadas comenzaron a enderezarse, sus arrugas parecieron suavizarse, y el temblor en sus manos desapareció. «¡Dios santo!», exclamó el coronel Killigrew, extendiendo las manos ante sus ojos, maravillado al verlas firmes y vigorosas. «Miren esto». El señor Medbourne se levantó de su asiento de un salto, moviendo los brazos con asombro. «Me siento fuerte, ligero, lleno de energía», proclamó, y su voz ya no tenía el tono quebradizo de un anciano, sino el brío de un hombre en la plenitud de su vida. La viuda Wycherley se llevó las manos al rostro, recorriendo su piel con incredulidad. Corrió hasta el gran espejo polvoriento del gabinete, y al verse reflejada, un grito ahogado escapó de sus labios. «Soy joven otra vez», susurró, con los ojos brillantes de emoción. «Miren, miren mi rostro, mi piel. Mis ojos han recuperado su luz». El señor Gascoigne, menos exaltado pero igualmente maravillado, alzó la mirada y dejó escapar una risa grave y satisfecha. «¡Qué ironía!», dijo, con un aire reflexivo. «La juventud, tan fugaz e inalcanzable, vuelve a nosotros con la facilidad de un simple trago». Pero ya nadie lo escuchaba. Los 4 invitados estaban absortos en la embriaguez de su transformación. La vitalidad que creían perdida para siempre se había restaurado con una rapidez asombrosa. Sentían el pulso firme, los músculos tonificados, la piel tersa, la mirada encendida. La viuda Wycherley giró sobre sí misma, dejando que su vestido ondeara con la elegancia de una muchacha en el esplendor de su belleza. «Señores», dijo con coquetería, inclinando la cabeza con un gesto seductor, «creo que esta noche merecemos bailar». El coronel Killigrew rió con entusiasmo y extendió una mano. «Señora, será un honor». Sin esperar respuesta, tomó a la viuda Wycherley de la cintura y la levantó en el aire con facilidad. Ella soltó una risita encantada, sorprendida por la fuerza renovada del militar. «Bailen, bailen», exclamó el señor Medbourne. «Celebramos el triunfo sobre la vejez». El viejo comerciante, que apenas minutos antes caminaba con pasos torpes y lentos, ahora saltaba con agilidad, lleno de energía. El señor Gascoigne, aunque menos efusivo, se dejó llevar por la emoción del momento y comenzó a moverse con un garbo que hacía mucho había olvidado. Y en medio de aquel espectáculo de alegría desbordada, el doctor Heidegger permanecía impasible. Su rostro reflejaba algo más que mera observación. Había en su mirada una sombra de melancolía, un conocimiento que lo apartaba del júbilo de sus invitados.
Se inclinó levemente y acarició la rosa que había revivido con el elixir. Suavemente, los pétalos comenzaron a marchitarse nuevamente. El milagro no era eterno. Pero los invitados, ebrios de juventud, aún no se habían dado cuenta. Capítulo 5. La embriaguez de la juventud. Los ecos de las risas reverberaban en el gabinete del doctor Heidegger. Los 4 invitados, embriagados por el júbilo de su renovada juventud, danzaban por la estancia con la pasión desenfrenada de quienes han roto las cadenas del tiempo. La viuda Wycherley giraba con gracia, su vestido flotando a su alrededor como un remolino de seda y nostalgia. Sus mejillas resplandecían con un rubor que no provenía del cansancio, sino de la emoción de sentirse bella y deseada una vez más. El coronel Killigrew, con una fuerza restaurada que lo sorprendía a sí mismo, reía con estruendo, saboreando cada instante con la avidez de un hombre que ha probado el paraíso tras una larga condena en el infierno de la vejez. «Por todos los cielos», exclamó, deteniéndose un instante para observar sus propias manos, su piel rejuvenecida, sus músculos tensos. «Es como si hubiera vuelto a mis días de gloria en el campo de batalla». El señor Medbourne, que en su vejez había sido un anciano frágil y encorvado, ahora caminaba con un porte altivo y una expresión de astucia en los ojos. «¡Cuánto desperdicio! ¡Cuántos años perdidos!», exclamó, mientras sus manos trazaban en el aire cálculos invisibles. «Podría reconstruir mi fortuna, volver al mercado, negociar con la habilidad de un joven. Esta vez no cometería los mismos errores». El señor Gascoigne, con un porte renovado de orador, alzó la voz como si estuviera en el ágora, dirigiéndose a un público invisible. «El poder, el poder», murmuró, con un destello febril en la mirada. «Podría recuperar mi influencia, mi lugar en el gobierno, manipular con la destreza de antaño. La juventud me pertenece de nuevo, y con ella, el dominio sobre los hombres». Cada uno de ellos, sumido en su propia euforia, comenzaba a olvidar el propósito del experimento. Ya no eran ancianos que probaban un elixir milagroso, eran jóvenes otra vez, con la misma pasión, los mismos deseos, y quizás, los mismos errores. El doctor Heidegger los observaba en silencio, su rostro apenas iluminado por la titilante luz de las velas. Había algo en su mirada, un conocimiento sombrío que le impedía compartir la alegría de sus invitados. «Os veo felices», dijo al fin, con voz pausada. «Pero dime, coronel Killigrew, ¿no fueron tus años de juventud los que te arrastraron al desenfreno y a la enfermedad? ¿Y tú, señor Medbourne, no perdiste tu fortuna cuando eras joven y osado? Señor Gascoigne, ¿acaso el poder no fue lo que corrompió tu alma? ¿Y tú, querida viuda Wycherley, no fue tu belleza la causa de tus desdichas?» Los 4 se detuvieron. Por un instante, la duda se dibujó en sus rostros, pero el momento pasó rápido. La viuda Wycherley rió con despreocupación y le lanzó una mirada seductora al coronel. «Oh, doctor, no nos arruiné la fiesta con sus sermones», dijo, tomándolo de la mano y tirando de él como si quisiera arrastrarlo a la danza. «Pruebe el elixir. Permítase olvidar por un momento su eterna sabiduría». Pero el doctor Heidegger no se movió. «No», respondió con una calma inquebrantable. «He vivido demasiado tiempo para saber que la juventud no es solo un don, sino también una prueba. Y no todos saben superarla». Los invitados no escuchaban. Estaban demasiado absortos en su nueva vitalidad para notar cómo el tiempo seguía su curso, silencioso e implacable. El coronel Killigrew apretó con más fuerza la cintura de la viuda Wycherley, moviéndola con una pasión casi desafiante. El señor Medbourne trazaba planes en el aire, hablando consigo mismo sobre inversiones y riquezas. El señor Gascoigne gesticulaba como si estuviera en medio de un discurso, convencido de que el mundo entero debía volver a escucharlo. Los espejos del gabinete reflejaban su júbilo desbocado, pero también algo más. Algo que aún no habían percibido. El doctor Heidegger, con la mirada fija en la rosa que había colocado junto al frasco, vio cómo los pétalos comenzaban a arrugarse de nuevo. La magia del elixir se estaba desvaneciendo. Y los 4 invitados, aún danzando, aún riendo, aún atrapados en la ilusión, no lo sabían. Capítulo 6. El espejismo se desvanece. El frenesí de la juventud seguía desbordándose en la estancia del doctor Heidegger. Los 4 invitados, embriagados por el fuego que recorría sus venas, reían y danzaban sin tregua,
olvidando por completo el peso de los años que, hasta hace poco, los había aprisionado. La viuda Wycherley, con la coquetería de una joven en el esplendor de su belleza, lanzaba miradas provocativas al coronel Killigrew, quien respondía con una energía viril y desafiante. «Ah, mi querida viuda», exclamó él, inclinándose sobre su mano. «Si el tiempo nos ha dado una segunda oportunidad, hagamos de esta noche una eternidad». El señor Medbourne, ajeno a los juegos de seducción, caminaba de un lado a otro con un entusiasmo casi febril. Sus manos dibujaban cálculos invisibles en el aire, y su mente, antaño embotada por los años, ahora parecía hervir con la misma voracidad que en su juventud. «Invertiré en barcos, en especias, en sedas exóticas», proclamaba. «Levantaré un imperio de riqueza, esta vez sin errores, sin ingenuidades». El señor Gascoigne, con una mirada de astuta ambición, lo observaba con aire calculador. «Si la juventud nos ha sido devuelta», murmuró, «¿por qué detenerse en la simple fortuna? El poder, la influencia, la política. Ah, cómo los he echado de menos. Haré que mi nombre retumbe en cada rincón de la sociedad». El doctor Heidegger los observaba en silencio, su mirada fija en la escena con un aire de sereno distanciamiento. Sabía lo que estaba ocurriendo. Lo había sabido desde el principio. «Os miro», dijo con voz grave, «y veo a los mismos hombres y a la misma mujer que fueron hace años. No habéis cambiado. Solo habéis retrocedido en el tiempo, como un eco que se repite sin cesar». Pero los invitados no lo escuchaban. Estaban demasiado embelesados con la gloria efímera de su resurrección. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno esperaba. El espejo del gabinete, el viejo y polvoriento espejo que había contemplado sus rostros arrugados y ahora reflejaba su juventud recuperada, pareció titilar por un instante. Y en su superficie, como un velo que se rasgara, apareció una imagen que los hizo detenerse en seco. No eran jóvenes. El reflejo no mostraba la lozanía y la belleza que ellos sentían en su piel. Mostraba lo que en realidad eran: 4 ancianos, encorvados, con rostros surcados por el tiempo, con las mismas manos frágiles y temblorosas de siempre. La viuda Wycherley ahogó un grito y se apartó del coronel Killigrew, como si acabara de despertar de un sueño febril. «No puede ser», exclamó con desesperación, llevándose las manos al rostro. Yo soy joven. Lo sé, lo siento». Pero sus dedos rozaron la piel ajada, las arrugas que habían vuelto sin que ella lo notara. El señor Medbourne dejó caer las manos con incredulidad. Su mente, que un instante antes brillaba con la energía de la juventud, comenzó a nublarse de nuevo. Sus cálculos se hicieron confusos, sus ideas se desvanecieron como humo. «No, no puede ser», balbuceó. «Aún tengo fuerza, aún puedo». Pero su voz se quebró. El señor Gascoigne, con un temblor involuntario, llevó la mano a su pecho. El ardor de la ambición aún lo quemaba por dentro, pero su cuerpo ya no respondía con la agilidad de antes. Sus piernas vacilaron, y en sus ojos se reflejó el miedo de un hombre que se aferra a un poder que se le escapa entre los dedos. El coronel Killigrew, siempre orgulloso, siempre desafiante, fue el último en aceptar la verdad. Miró sus manos, que ahora temblaban como hojas secas al viento. Miró a la viuda Wycherley, pero en lugar de la joven radiante que había tomado en sus brazos minutos antes, solo vio a una anciana temblorosa y aterrada. «No», susurró, con la voz rota. «No puede ser». El doctor Heidegger suspiró. «Os advertí», dijo en tono pausado. «La juventud no es más que un préstamo, y el tiempo siempre cobra su deuda». Los 4 invitados sintieron como la vida que les había sido concedida por unos breves instantes se escurría de sus cuerpos. Sus espaldas se encorvaron de nuevo, sus pieles recuperaron la palidez cenicienta de la vejez, y sus ánimos, antes exaltados, quedaron reducidos a un silencio de resignación. La rosa que el doctor Heidegger había colocado junto al frasco se marchitó por completo. Sus pétalos cayeron uno a uno, como testigos de un milagro fugaz que nunca podría repetirse. La habitación quedó en penumbras. Solo el tic-tac del viejo reloj rompía el silencio, recordándoles que el tiempo, inexorable, nunca da tregua. Capítulo 7. El peso del tiempo. El silencio se hizo espeso en el gabinete del doctor Heidegger. Donde antes resonaban risas y exclamaciones de júbilo, ahora flotaba una quietud pesada,
rota solo por el crepitar de la lámpara de aceite y el monótono tic-tac del reloj. Los 4 invitados, antaño vibrantes de juventud, se encontraban ahora encorvados, pálidos y frágiles, con las miradas extraviadas en la nada. La viuda Wycherley, con las manos aún temblorosas, tocaba su rostro una y otra vez, como si al acariciar sus arrugas pudiera alisar el tiempo. Sus labios, antes llenos de risa y coquetería, ahora temblaban en una mueca de incredulidad. No, susurró, su voz apenas un eco de lo que fue. No puede ser. Yo era joven. Sus ojos buscaron a los hombres en la habitación, como si en sus rostros pudiera encontrar la prueba de que todo había sido una alucinación. Pero no halló más que el reflejo de su propio desconcierto. El señor Medbourne, quien hasta hacía unos minutos planeaba reconstruir su fortuna, ahora se abrazaba a sí mismo, sacudiendo la cabeza en un murmullo de negación. Todo era tan claro, tan brillante, susurraba, como si hablara consigo mismo. Y ahora es todo un vacío. El coronel Killigrew, cuyo espíritu desafiante había revivido con el elixir, ahora permanecía sentado con la espalda encorvada, mirando sus manos marchitas. Un hombre que había sentido nuevamente el vigor de su juventud ahora volvía a ser un anciano cansado, sin fuerzas para sostener siquiera su propia desesperación. El señor Gascoigne, aquel que se había soñado otra vez poderoso, miraba la lámpara con una expresión oscura. «Es un castigo», murmuró con voz quebrada. «Un castigo del tiempo por nuestra arrogancia». El doctor Heidegger, de pie junto a la mesa, los observaba con una mezcla de compasión y gravedad. No había triunfalismo en su rostro, ni burla, ni superioridad. Solo la serena comprensión de quien ha aprendido una verdad que otros se niegan a aceptar. «Os dije que la juventud no es solo un don, sino una prueba», dijo, con voz pausada. «Y vosotros la habéis vivido como la vivisteis antaño, con los mismos errores, con la misma ceguera, con la misma ansia insaciable». Los 4 ancianos alzaron la vista hacia él. Sus ojos, que minutos antes destellaban ambición, deseo y ansia de poder, ahora solo reflejaban el vacío de quienes han visto la vida deslizarse entre los dedos y no han podido aferrarla. «¿Por qué, doctor?», preguntó la viuda Wycherley, su voz teñida de súplica. «¿Por qué nos la dio si solo era para arrebatárnosla de nuevo?». El doctor Heidegger tomó entre sus manos la rosa marchita, la misma que había revivido con el agua milagrosa y que ahora yacía como un vestigio de lo efímero. «Para que aprendierais», respondió. «Para que comprendierais que el tiempo no se puede engañar». Pero en los rostros de sus invitados no había comprensión. Solo el desconcierto de quien ha despertado de un sueño demasiado dulce y no puede soportar la realidad. El coronel Killigrew golpeó la mesa con su débil puño. «Deme más de esa agua, doctor», exclamó con desesperación. «No quiero volver a ser viejo». «Sí, más agua», suplicó el señor Medbourne. «Debe quedarle más». El doctor Heidegger miró el frasco. Unas pocas gotas resbalaban por el cristal, evaporándose antes de llegar al fondo. «No hay más», dijo con solemnidad. «Y aunque la hubiera, ¿acaso no habéis aprendido nada?». La viuda Wycherley rompió en llanto. «Yo era hermosa», sollozaba. «Era joven y hermosa. No quiero ser vieja otra vez». El señor Gascoigne se cubrió el rostro con las manos. «Sin juventud no somos nada», murmuró, con la voz ahogada. El doctor Heidegger los observó en silencio. En el fondo, ya había anticipado aquel desenlace. Sabía que la lección que había intentado impartir no sería comprendida, pues no eran hombres dispuestos a aprender del pasado. «Os lo advertí», susurró. Pero sus palabras se perdieron en el lamento de los 4 ancianos, que en su desesperación no veían en la vejez una nueva oportunidad para la sabiduría, sino una condena irreversible. Y así, en aquella habitación donde el milagro de la juventud había resplandecido por un breve instante, solo quedó la sombra del tiempo, implacable y eterno. Capítulo 8. La ilusión y la desesperanza. La atmósfera del gabinete del doctor Heidegger se había transformado por completo. Donde antes había risas y júbilo, ahora solo quedaba un vacío opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el lamento de los 4 ancianos. El reflejo de la lámpara de aceite temblaba en el cristal del espejo, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, como si los espectros de su juventud perdida los rodearan en un mudo testimonio de su tragedia. La viuda Wycherley permanecía junto a la ventana,
con los ojos fijos en el exterior, buscando en la noche algo que le devolviera la esperanza. Pero el reflejo en el cristal le devolvía la cruel verdad: el rostro ajado, los labios pálidos, la piel que ya no brillaba con la lozanía de la juventud. «No puedo soportarlo», susurró, apretando las manos contra su pecho. «No puedo vivir así, después de haber sido joven otra vez». El coronel Killigrew se dejó caer en un sillón con un suspiro pesado. Sus ojos, que antes brillaban con la energía de un hombre en su mejor edad, ahora se hundían en la sombra de la resignación. «Es un castigo», dijo, casi para sí mismo. «Nos han mostrado el paraíso solo para cerrarnos sus puertas en la cara». El señor Medbourne, cuya mente había recuperado el ingenio de un comerciante astuto, ahora divagaba en voz baja, intentando reconstruir los cálculos que, por un breve instante, habían vuelto a su cerebro con claridad. Pero cada número se desvanecía en el aire, como si la lógica misma le negara el derecho a volver a soñar. «Si hubiera bebido más, si tan solo hubiera tomado un poco más», murmuraba, sus dedos crispados sobre la mesa. El señor Gascoigne, quien había sentido renacer el fuego de la ambición, ahora solo veía sombras en la madera del escritorio. Su mente política, su ansia de poder, se había encendido por un instante solo para ser extinguida de nuevo, dejándolo con un vacío insoportable. «Nos han arrebatado la oportunidad de corregir nuestros errores», dijo con amargura. «Nos dieron juventud sin tiempo suficiente para aprovecharla». El doctor Heidegger los observaba con su mirada sabia y serena. No había satisfacción en su rostro, ni un dejo de burla. Solo la comprensión de un hombre que había previsto el desenlace, y aún así, había esperado que sus amigos encontraran en la experiencia algo más que desesperación. «¿Y si la tuvierais de nuevo, qué haríais?», preguntó en voz baja. Los 4 ancianos se giraron hacia él con una mezcla de sorpresa y desesperación en los ojos. «Vivir», exclamó la viuda Wycherley, con las manos crispadas. «Gozar de cada instante como si fuera el último. Ganar», añadió Medbourne. «Recuperar mi fortuna, rehacer mi imperio. Dominar», murmuró Gascoigne. «Volver a ser un hombre de influencia, de poder». El coronel Killigrew se enderezó en su sillón y, con un destello en los ojos apagados por la vejez, sonrió con amargura. «Y beber. Brindar por la vida y por la juventud hasta que la muerte viniera a buscarme». El doctor Heidegger suspiró. «Exactamente como antes», musitó. Los 4 lo miraron sin entender. «No habéis aprendido nada», prosiguió, con tristeza en la voz. «Si se os diera la juventud nuevamente, la viviríais de la misma manera, con los mismos errores, con la misma ceguera. Y al final, el resultado sería el mismo: la pérdida, la desesperanza, la frustración». Las palabras del doctor Heidegger pesaron en la estancia como una sentencia. Pero sus invitados no querían escucharlo. No podían aceptarlo. El coronel Killigrew se levantó de un salto, con los ojos encendidos. «No hemos aprendido nada porque no queremos aprender», gruñó. «Queremos vivir. Queremos ser jóvenes», clamó la viuda Wycherley, con lágrimas en los ojos. «Queremos más de esa agua», demandó Medbourne, con una furia desesperada en la voz. El doctor Heidegger se volvió hacia la mesa y tomó el frasco vacío. Lo sostuvo a la luz de la lámpara y dejó que todos vieran lo que él ya sabía. No quedaba ni una sola gota del elixir milagroso. «No hay más», dijo con voz firme. «Y aunque lo hubiera, ¿de qué os serviría?». Los 4 ancianos lo miraron con horror, como si les hubiera arrebatado el último vestigio de esperanza. «Pero, el manantial», susurró Gascoigne. «Usted dijo que el manantial de la juventud existe». El doctor Heidegger asintió. «Existe, sí. En algún rincón perdido del mundo». Los 4 se quedaron en silencio por un momento, mirándose entre sí con el mismo pensamiento en la mente. La viuda Wycherley fue la primera en romper el mutismo. «Debemos encontrarlo», dijo con determinación. Medbourne asintió con un brillo febril en los ojos. «Viajaremos hasta el fin del mundo si es necesario». El coronel Killigrew se irguió con una expresión desafiante. «No moriré como un viejo acabado. Juro que encontraré ese manantial y volveré a ser joven». Gascoigne no dijo nada, pero en sus labios se dibujó una sonrisa sombría. El doctor Heidegger los miró con una mezcla de pena y resignación. «Haced lo que queráis», dijo finalmente. «Pero recordad mis palabras.
La juventud no es solo un cuerpo vigoroso, sino una mente dispuesta a aprender. Y vosotros seguís siendo los mismos. Pero sus advertencias fueron ignoradas. Los 4 ancianos, en lugar de aceptar la lección de su efímera juventud, se aferraron a la ilusión de que podrían encontrarla de nuevo. Y así, aquella misma noche, comenzaron a hacer planes. Hablaron de viajes, de mapas, de rumores lejanos sobre el manantial de la juventud. Se juraron que partirían juntos en busca del milagro. El doctor Heidegger los observó en silencio. No intentó detenerlos. Sabía que no serviría de nada. Y cuando finalmente se fueron, arrastrando sus cuerpos cansados, con los corazones encendidos por una esperanza insensata, él se quedó solo en su gabinete. Miró la rosa marchita sobre la mesa y suspiró. Por eso, murmuró para sí, yo nunca bebí de aquella agua. Y con esa última reflexión, apagó la lámpara y dejó que la noche reclamara el silencio. Capítulo 9. El juramento de los ancianos. La noche extendía su manto de sombra sobre la ciudad, mientras 4 figuras encorvadas se alejaban de la casa del doctor Heidegger con un propósito ardiente en sus pechos. Habían perdido la juventud en un abrir y cerrar de ojos, pero se negaban a aceptar su destino. En sus mentes febriles, una sola idea crecía y se fortalecía como un fuego indomable: encontrar el manantial de la juventud y beber hasta saciarse. Caminaron sin rumbo por las calles desiertas, sin hablar, sin atreverse siquiera a mirarse los unos a los otros. La luna proyectaba su sombra sobre los adoquines, y en ellas parecía burlarse del espectáculo patético de 4 ancianos aferrándose a un sueño imposible. Finalmente, llegaron a la taberna más oscura de la ciudad, un lugar donde el licor barato ahogaba las penas y donde nadie haría demasiadas preguntas. Se sentaron en torno a una mesa de madera gastada, y con las manos temblorosas, pidieron vino. «Debemos jurarlo», dijo Gascoigne, con voz rasposa y firme. «No nos detendremos hasta encontrar la fuente de la juventud». Medbourne asintió con vehemencia. Sus dedos, aún crispados como si sostuvieran monedas invisibles, golpeaban la mesa con impaciencia. «Si existe un manantial en algún rincón del mundo, lo encontraremos. No importa cuánto cueste, no importa cuánto debamos recorrer». La viuda Wycherley, cuyos ojos aún reflejaban la desesperación de haber sido bella por un instante y luego haberlo perdido todo, levantó la copa con un brillo febril en la mirada. «Juro que no volveré a ser una anciana. No soportaré este cuerpo marchito». El coronel Killigrew sonrió con una mueca torcida. «Bebamos, pues, en honor a nuestra promesa. Que este sea el último brindis que hagamos como viejos». Las copas se alzaron, chocaron con un tintineo hueco y se vaciaron de un solo trago. Pero el vino no tenía el sabor del elixir milagroso que aún ardía en sus recuerdos. No les devolvió la juventud, solo el amargo consuelo del olvido momentáneo. Sin embargo, sus corazones estaban decididos. Buscarían la fuente de la juventud, viajarían hasta los confines del mundo si era necesario. ¿Qué otra opción tenían? Uno a uno, colocaron sus manos sobre la mesa, entrelazándolas en un pacto silencioso. «Juntos en este juramento», dijo Gascoigne. «Juntos hasta encontrar el agua sagrada», susurró Medbourne. «Juntos hasta volver a ser jóvenes», concluyó la viuda Wycherley, con los ojos brillantes de esperanza. El coronel Killigrew apretó los labios y asintió. «Y si morimos en el intento, al menos moriremos soñando». El juramento estaba hecho. No habría marcha atrás. Esa misma noche, comenzaron a hacer planes. Buscarían mapas, hablarían con viajeros, seguirían cada pista, cada rumor, cada historia que hablara de un manantial mágico escondido en algún rincón perdido de la tierra. El destino ya estaba marcado. Y así, mientras la ciudad dormía y el doctor Heidegger descansaba en su gabinete, aquellos 4 ancianos se convirtieron en peregrinos de lo imposible, en buscadores de un milagro. Pero lo que no sabían era que la juventud, aunque se recupere por un instante, no puede sostenerse en manos que no han aprendido a valorar el tiempo. Capítulo 10. El comienzo de la búsqueda. La mañana siguiente encontró a los 4 ancianos sumidos en una energía que no habían sentido en años. Sus cuerpos seguían arrugados y frágiles, pero sus espíritus ardían con un propósito inquebrantable. Ya no eran simplemente viejos resignados a la muerte. Eran aventureros, conspiradores de un destino nuevo, soñadores de lo imposible. La viuda Wycherley fue la primera en despertar,
con la mirada fija en el espejo que reflejaba su rostro ajado. Tocó su piel con las yemas de los dedos, esperando, quizás, que aún quedara un rastro de la hermosura que por un instante había sentido regresar. Pero solo encontró las arrugas de siempre, la marca inapelable del tiempo. No, no puede ser el final, murmuró. Los otros se reunieron con ella en la taberna poco después, sus rostros llenos de una determinación que contrastaba con sus cuerpos cansados. Hemos perdido demasiado tiempo, dijo Gascoigne, golpeando la mesa con su bastón. Necesitamos información. Medbourne, que había sido un hombre de negocios astuto, asintió. Los viajeros, los mercaderes, los marineros. Alguien debe saber algo. El coronel Killigrew esbozó una sonrisa torcida. O al menos, alguien debe estar dispuesto a vendernos un rumor. Y así comenzó su búsqueda. Los primeros rumores. El primer paso los llevó al puerto, donde el aroma del mar se mezclaba con el bullicio de los comerciantes y los cantos de los marineros que regresaban de tierras lejanas. Allí, entre barriles de especias y redes repletas de pescado, comenzaron a preguntar con la sutileza de quien oculta un secreto peligroso. ¿Habéis oído hablar de un manantial en tierras lejanas? Susurró Medbourne a un comerciante árabe de barba espesa. El hombre entrecerró los ojos, pensativo. Dicen que en las selvas del Nuevo Mundo hay ríos cuyas aguas curan las heridas y devuelven la vitalidad, respondió, encogiéndose de hombros. Pero ya sabéis cómo son las leyendas. Las leyendas siempre tienen algo de verdad, murmuró Gascoigne. Otra historia surgió de labios de un marinero español, que hablaba de un lago escondido en el corazón de una isla desconocida, un lugar donde los hombres entraban viejos y salían jóvenes. Pero nadie sabe cómo encontrarlo, añadió con una sonrisa escéptica. Muchos lo han buscado, pero ninguno ha vuelto. ¿Por qué murieron, o por qué encontraron lo que buscaban? Preguntó la viuda Wycherley, con los ojos brillantes. El marinero no respondió. Los ancianos tomaron nota de cada pista, de cada palabra dicha en voz baja, de cada mito envuelto en la bruma del misterio. No importaba cuán inciertas fueran las historias. Para ellos, cada rumor era una posibilidad, un sendero más en el laberinto de su búsqueda. El viaje se traza. Después de días de recopilación de información, se reunieron en la habitación de una posada. La mesa estaba cubierta de mapas, anotaciones y monedas gastadas. El Nuevo Mundo, murmuró Medbourne, señalando un punto en el papel. La mayoría de las historias apuntan hacia allí. Las selvas son peligrosas, advirtió Gascoigne. Enfermedades, bestias, tribus salvajes. Nada peor que la muerte segura que nos espera si nos quedamos aquí, replicó el coronel Killigrew, con una sonrisa desafiante. La viuda Wycherley pasó los dedos por el mapa, siguiendo con la vista las rutas marcadas por los exploradores. Partiremos en el próximo barco, dijo con firmeza. Cuanto antes, mejor. Los demás asintieron. Así, 4 ancianos que la sociedad había dado por muertos se convirtieron en exploradores de lo imposible. Se embarcarían en una travesía que desafiaría su edad, sus fuerzas y, quizás, su propia cordura. Pero nada los detendría. Habían probado la juventud una vez. Y estaban dispuestos a darlo todo por volver a saborearla. Capítulo 11. El viaje hacia lo desconocido. El puerto era un torbellino de actividad, un lugar donde los destinos se cruzaban como hilos de un tapiz caótico. Marineros de piel curtida por el sol descargaban barriles de especias y cofres misteriosos, mientras comerciantes vociferaban sus precios y los mendigos estiraban sus manos huesudas en busca de una moneda. En medio de todo este bullicio, 4 figuras envejecidas se abrían paso con determinación. El coronel Killigrew, apoyado en su bastón pero con los ojos llenos de un ardor guerrero, fue el primero en hablar con el capitán de un galeón español, la Fortuna de Cádiz, que estaba anclado en la bahía. Buscamos pasaje hacia el Nuevo Mundo, dijo, con voz firme. El capitán, un hombre de piel morena y mirada desconfiada, los observó con escepticismo. ¿Y qué negocios tienen ustedes allá, ancianos? Preguntó con una sonrisa burlona. No parece que vayan a fundar una colonia ni a cazar tesoros. La viuda Wycherley, envuelta en un chal oscuro que contrastaba con la luz del sol, dio un paso al frente. Eso no os incumbe, capitán, respondió con tono seductor. Podemos pagar. Medbourne sacó una bolsa de cuero y la dejó caer sobre un barril.
El tintineo de las monedas acalló cualquier objeción que pudiera haber tenido el capitán. «Zarpamos mañana con la marea», dijo finalmente, tomando la bolsa y pesándola en su mano. «Pero os advierto, el océano no es amable con los ancianos». El despertar del mar. La mañana del viaje amaneció gris y fría. El cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban con tormenta, y el viento traía el olor salado del océano. Los 4 ancianos abordaron el barco con las pocas pertenencias que poseían, sintiendo el vaivén de la embarcación desde el primer instante. Gascoigne, que en otro tiempo había pronunciado discursos en los salones más distinguidos, ahora se aferraba a la barandilla del barco, luchando contra el mareo. Medbourne, siempre calculador, observaba a los marineros y trataba de aprender su lenguaje rudo. Killigrew, con una copa de ron en la mano, contemplaba el horizonte con la misma mirada que tenía en el campo de batalla, desafiante, hambrienta de lucha. Pero era la viuda Wycherley quien parecía transformarse con el viaje. Su piel, aunque marchita, recuperaba un brillo extraño con la brisa marina, y en sus ojos brillaba la promesa de algo más grande que la juventud, la aventura, el peligro, la posibilidad de renacer. Día tras día, la travesía los sometió a pruebas que su edad no les permitía afrontar con facilidad. Las noches eran frías, el alimento escaso, y el mar, implacable. Algunos días, el sol ardía sobre la cubierta con tal intensidad que sus cuerpos parecían secarse aún más, como pergaminos olvidados por el tiempo. En otras ocasiones, las tormentas los azotaban sin piedad, y debían aferrarse a los mástiles como si de su propia vida dependiera. Pero nunca, ni por un instante, dudaron. Cada noche, en la penumbra de sus camarotes, hablaban en susurros sobre lo que les esperaba. ¿Y si realmente encontramos la fuente?, preguntó Gascoigne una noche, mientras el barco crujía con el oleaje. Entonces nunca más volveremos a envejecer, susurró la viuda Wycherley, con los ojos iluminados por la luna que se filtraba por la ventana. Killigrew se echó a reír, un sonido ronco y vibrante. Yo solo quiero una cosa. Cuando volvamos a ser jóvenes, prometo no desperdiciar mi vida con lujos inútiles. Esta vez, la disfrutaré. Medbourne, que había vivido obsesionado con el dinero, apretó los labios. Quizás, esta sea nuestra última oportunidad de hacer algo grande. El motín en alta mar. Pero el océano no solo les traía desafíos naturales. Pronto descubrieron que no todos en el barco eran leales al capitán. Una noche, mientras la tripulación dormía, la viuda Wycherley escuchó voces susurrantes en la cubierta. Deslizándose con sigilo hasta las escaleras, observó a un grupo de marineros reunidos en la sombra, cuchicheando en un idioma que apenas comprendía. Sus rostros estaban tensos, y en sus manos brillaban puñales. El capitán está ciego por la codicia, pero no compartirá el oro con nosotros, decía uno de ellos. Entonces lo arrojamos por la borda y tomamos el barco, respondió otro. El corazón de la viuda Wycherley latió con fuerza. Si el barco caía en manos de estos hombres, su viaje, su única oportunidad de recuperar la juventud, se perdería para siempre. Rápidamente, corrió a despertar a los demás. Nos matarán si no hacemos algo. Susurró con urgencia. Killigrew se incorporó de un salto, como si los años de guerra volvieran a él de golpe. Pues luchemos, dijo, con una sonrisa feroz. Gascoigne, a pesar de su fragilidad, asintió con determinación. Hablaremos con el capitán. Debe saber lo que ocurre. Con pasos cautelosos, subieron a la cubierta. El capitán, que bebía de una jarra de ron, los miró con desdén. ¿No podéis dormir, ancianos? Van a matarte, capitán, susurró Medbourne. Hay un motín en marcha. El capitán se quedó en silencio por un instante, luego se echó a reír. ¿Pensáis que no lo sabía?, exclamó. Ese es el problema con los viejos. Siempre creen que descubren algo nuevo. Pero entonces, un grito rasgó la noche. Un marinero cayó sobre la cubierta con la garganta cortada, y la tripulación rebelde emergió de las sombras con las armas desenfundadas. ¡A las armas!, rugió el capitán. El caos estalló. Los ancianos se vieron atrapados en medio de una batalla feroz. Killigrew tomó un sable de la cubierta y, con la fiereza de un guerrero que nunca había olvidado la guerra, se lanzó contra un marinero enemigo. Medbourne, con su astucia, arrojó barriles para entorpecer a los atacantes. Gascoigne, aunque frágil,
Gritaba órdenes como si estuviera en un parlamento. Pero fue la viuda Wycherley quien cambió el destino de la pelea. En medio del caos, tomó una antorcha y, con una sonrisa temeraria, la sostuvo sobre un barril de pólvora. O nos dejan en paz, o volamos todos juntos al fondo del océano. Gritó. El motín se detuvo. Los amotinados se miraron entre sí, comprendiendo que la mujer no dudaba. Bajad las armas, ordenó el capitán. Uno a uno, los rebeldes fueron reducidos. Algunos fueron encadenados, otros lanzados por la borda, y la calma regresó al barco. Cuando el sol despuntó en el horizonte, el barco seguía su rumbo. Los ancianos, exhaustos pero victoriosos, se miraron entre sí con una nueva comprensión. No eran solo buscadores de la juventud. Eran supervivientes. Y aún les quedaba un largo camino por recorrer. Capítulo 12. La isla de las sombras. El sol se alzaba con una tibieza engañosa sobre el horizonte, tiñendo el océano de tonos dorados y carmesíes. El barco avanzaba lento pero seguro, con la brisa empujando sus velas maltrechas después del motín. Durante días, los ancianos habían permanecido en vela, sus cuerpos exhaustos pero sus espíritus enardecidos por la victoria. No eran solo viajeros en busca de la juventud, se habían convertido en guerreros de un destino incierto. Pero esa mañana, cuando la neblina comenzó a disiparse, apareció ante sus ojos una visión que los dejó sin aliento. Una isla. No figuraba en los mapas que el capitán poseía, pero allí estaba, emergiendo como una joya oscura en medio del océano. Sus playas no eran de arena blanca y suave, sino de roca negra y afilada, como si la tierra misma hubiese sido arrancada del vientre de la noche. En el centro, una densa selva se extendía, ocultando sus secretos tras un manto de hojas sombrías. «Es aquí», susurró Medbourne, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Lo sé». La viuda Wycherley observó la isla con una mezcla de temor y deseo. Durante todo el viaje, había soñado con este momento, pero ahora, al tenerlo ante ella, una inquietud crecía en su pecho. ¿Y si no es lo que esperamos?, preguntó en voz baja. Entonces será otra lección más que aprender, respondió Gascoigne, con la mirada firme. El capitán del barco se acercó con gesto severo. No puedo acompañaros más allá de la costa, advirtió. Mis hombres ya susurran historias sobre esta isla. Algunos dicen que es un lugar maldito, que aquellos que desembarcan nunca regresan. Nosotros ya no tenemos nada que perder, dijo Killigrew, apoyándose en su bastón con la determinación de un soldado. El bote fue bajado al agua. Con cada remo que se hundía en las olas, la isla se acercaba, imponente y silenciosa. La llegada a la isla. El primer paso sobre la orilla fue extraño, como si la tierra misma vibrara bajo sus pies. El aire estaba cargado con un aroma dulzón y decadente, una mezcla de flores marchitas y algo más, algo antiguo. La selva los envolvía con una quietud ominosa. Ningún pájaro cantaba, ninguna criatura se movía entre las sombras. No me gusta esto, murmuró la viuda Wycherley. Tampoco a mí, admitió Medbourne. Pero no hemos llegado hasta aquí para darnos la vuelta. Avanzaron por un sendero que apenas se distinguía entre la maleza. Cada paso parecía sumergirlos más en un mundo donde el tiempo no tenía poder, donde la realidad misma se doblaba en formas que la mente apenas podía comprender. Entonces, la encontraron. En el corazón de la isla, oculta tras un velo de enredaderas y raíces retorcidas, yacía una estructura de piedra antigua. No era un templo ni una cueva, sino algo intermedio, algo que parecía haber sido tallado en la misma esencia del mundo. En el centro, un manantial brotaba con una luz tenue, un resplandor que no pertenecía al sol ni a la luna. «Dios santo», murmuró Gascoigne. El agua era cristalina, pero en su interior, reflejos danzaban como sombras de otro mundo. Era hipnótica, atrayente, prometía la juventud, la inmortalidad, o algo más. Killigrew fue el primero en acercarse. Se arrodilló junto al manantial y miró su propio reflejo. Pero lo que vio no fue a un anciano desgastado por los años, sino a un hombre joven, fuerte, con la misma intensidad en los ojos que había tenido en la guerra. «Es real», susurró. La viuda Wycherley tembló. «Pero, ¿a qué precio?» Medbourne metió una mano en el agua y la retiró al instante. «Está fría», murmuró. «No como el agua común. Es como si la vida misma fluyera a través de ella». Gascoigne respiró hondo.
Entonces, ¿qué estamos esperando? Se miraron entre sí, los cuatro, sabiendo que estaban a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Con un último vistazo al mundo que habían dejado atrás, alzaron las copas que habían traído consigo y sumergieron sus manos en el agua del destino. La juventud los llamaba. Y ellos estaban listos para responder. Capítulo 13. El precio de la juventud. El agua descendió por sus gargantas como un torrente helado, atravesando cada fibra de sus cuerpos con una sensación que iba más allá del frío. Era como si algo dentro de ellos se desatara, una fuerza primigenia que se expandía por sus venas, despertando músculos dormidos, avivando antiguas memorias. Killigrew fue el primero en reaccionar. Dejó caer la copa y llevó las manos a su rostro, sintiendo como la piel áspera y surcada por arrugas se tensaba, como su espalda se enderezaba con una fuerza olvidada. «Dios mío», jadeó, observando sus propias manos, ahora vigorosas, sin rastro del temblor que lo aquejaba hacía solo unos instantes. La viuda Wycherley lanzó un grito ahogado y llevó las manos a su cabello. Sus mechones plateados se oscurecían, regresando a la suavidad y el brillo de su juventud. Se miró en el reflejo del manantial y vio el rostro que había encantado a tantos hombres en su pasado. Gascoigne apretó los puños y sintió un fuego recorrer sus venas. Su mente, que tantas veces había fallado en recordar los discursos que una vez pronunciara con grandeza, ahora se llenaba de ideas claras, de la elocuencia perdida en los laberintos del tiempo. Medbourne rió, una risa llena de asombro y deleite. Sus huesos ya no crujían, su pecho ya no pesaba con el agotamiento de los años. «¡Lo logramos!», exclamó, alzando los brazos al cielo. Bailaron, rieron, se abrazaron como niños que descubren el mundo por primera vez. La selva parecía vibrar con ellos, como si la propia isla reconociera el milagro que se había obrado. La viuda Wycherley giraba sobre sí misma, sintiendo la ligereza de sus movimientos, embriagada con su propia belleza renacida. Killigrew flexionaba los músculos de sus brazos, maravillado con la vitalidad que había creído perdida. Pero entonces, algo cambió. Un murmullo sutil comenzó a recorrer la selva, un sonido que no pertenecía al viento ni a las criaturas ocultas en la espesura. La luz del manantial, que antes resplandecía con una claridad serena, tembló, como si respondiera a una presencia invisible. Gascoigne fue el primero en notar la sensación de algo extraño. «¿Escuchan eso?», preguntó, con el ceño fruncido. La viuda Wycherley detuvo su danza y miró a su alrededor, su respiración aún acelerada por la emoción. «¿Escuchar qué?». «No sé», murmuró Gascoigne. «Pero algo no está bien». Medbourne sintió un súbito mareo. Se llevó una mano a la frente y respiró hondo. Quizá necesitamos más agua», dijo, acercándose al manantial. Se arrodilló y tomó otra copa llena, llevándola a sus labios con avidez. La bebió en un solo trago. El cambio fue inmediato. Su piel, que apenas minutos antes había rejuvenecido, ahora parecía vibrar bajo una luz extraña. Sus músculos se contrajeron, su espalda se arqueó y dejó escapar un grito sofocado. Los demás retrocedieron con horror cuando vieron cómo su rostro, que había recuperado la lozanía de la juventud, comenzaba a cambiar nuevamente. Pero esta vez no era el regreso a la vejez. Era algo más. La piel de Medbourne se tensó demasiado, sus facciones se alargaron de manera antinatural, sus ojos se tornaron oscuros, profundos como pozos sin fondo. Sus uñas crecieron, sus venas se marcaron con un tono oscuro. «Medbourne», gritó Killigrew, pero lo que estaba frente a ellos ya no era completamente su viejo amigo. La viuda Wycherley sintió un terror helado en la garganta. «No es solo la juventud lo que nos ha dado», susurró. Gascoigne retrocedió, con la mente trabajando frenéticamente. «Esta agua no solo devuelve lo perdido. Nos transforma, nos convierte en algo más». Medbourne se levantó, tambaleante, y dejó escapar una risa entrecortada, pero su voz ya no era la misma. Era más profunda, más áspera, como si algo dentro de él estuviera intentando hablar a través de su garganta. «Más», susurró, y sus ojos se clavaron en el manantial con hambre. El agua seguía brillando, pulsando con una energía inquietante. Y en sus reflejos, algo se movía. Algo que no pertenecía a este mundo. Capítulo 14. Sombras en el agua. El resplandor del manantial parpadeaba como una llama a punto de extinguirse.
Los 4 amigos, que apenas minutos antes se regocijaban en su juventud restaurada, ahora se enfrentaban a una verdad inquietante. Medbourne, el más avaro en su deseo, había cruzado un umbral del que quizá no pudiera regresar. Killigrew dio un paso adelante, su instinto militar despertando ante la amenaza que su amigo ahora representaba. Medbourne, ¿puedes oírme? Pero el hombre no respondió. Su cuerpo, aunque aún humano, se veía distorsionado. Su piel tenía un brillo antinatural, como si la luz del manantial la hiciera vibrar. Sus ojos, oscuros y abismales, ya no reflejaban la mente astuta del comerciante que una vez fue. Gascoigne sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no es normal», murmuró. «El agua nos ha dado la juventud, pero a un precio que aún no comprendemos». La viuda Wycherley apretó sus manos contra su pecho. Su belleza recién recuperada ya no la llenaba de alegría. Miró sus brazos, su piel tersa, pero en su interior una pregunta inquietante la atenazaba. ¿Era ella misma? ¿Seguía siendo la mujer que había sido antes de beber? Medbourne inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. Luego, sin previo aviso, dejó escapar una carcajada hueca. ¿No lo sienten?, preguntó con una voz que no era enteramente suya. El poder. La eternidad. Con un movimiento antinatural, se giró y se lanzó al manantial, sumergiéndose en sus aguas resplandecientes. «No», gritó Killigrew, corriendo hacia él. Pero algo ocurrió. El agua empezó a agitarse. No como un simple movimiento causado por el cuerpo de Medbourne, sino como si algo dentro del manantial estuviera respondiendo. Las ondas se oscurecieron y, por un instante, la superficie ya no reflejó el rostro de Medbourne, sino algo más, una sombra que no era de este mundo. Gascoigne sintió su sangre helarse. «Sáquenlo de ahí». Killigrew y Gascoigne se apresuraron a tomar a Medbourne por los brazos y lo arrastraron fuera del manantial. Su cuerpo estaba temblando, empapado en aquella agua maldita, y su piel parecía arder desde dentro. La viuda Wycherley jadeó al verlo. Su juventud no solo había regresado, sino que ahora parecía casi inhumana. Su piel tenía un fulgor sobrenatural, y sus facciones, aunque jóvenes, se habían afinado de una forma que desafiaba la naturaleza. Medbourne se aferró al suelo con los dedos clavándose en la tierra. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. «Esto no está bien», murmuró Killigrew. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo más, el bosque alrededor de ellos comenzó a estremecerse. Las sombras se alargaron. Las hojas crujieron. Y de la espesura surgió un sonido. No era un rugido. No era el susurro del viento. Era algo más, un eco que parecía surgir de lo más profundo de la tierra, un lamento que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. La viuda Wycherley retrocedió con el rostro pálido. «No estamos solos», susurró. Gascoigne tomó una rama del suelo y la empuñó como un arma improvisada. «No, nunca lo estuvimos». Y en el reflejo del manantial, la silueta oscura que antes habían visto, sonrió. Capítulo 15. El último reflejo. El manantial resplandecía con una luz temblorosa, como si estuviera vivo, como si respirara. Sus aguas, antes cristalinas, ahora oscilaban entre la claridad y la penumbra, reflejando no solo a los 4 amigos, sino también algo más. Algo que los observaba desde el otro lado. Medbourne, aún tembloroso, se aferraba al suelo con manos crispadas. Su piel, aunque joven, parecía estirada de manera antinatural, como si algo más lo habitara. Su aliento salía entrecortado, y sus ojos oscuros parpadeaban con una mezcla de pánico y fascinación. Yo lo veo», susurró. Killigrew se inclinó sobre él, sosteniéndolo por los hombros. «¿Qué ves, Medbourne? Habla». Pero antes de que pudiera responder, un susurro emergió del manantial. No era el viento. No eran sus propios pensamientos. Era una voz. Un murmullo profundo, antiguo, ajeno a este mundo. Sed de eternidad, hambre de vida. La viuda Wycherley sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus piernas flaquearon, y por un momento sintió que su reflejo en el agua no se movía con ella, como si algo más la estuviera observando. Gascoigne se apartó del manantial, su mente trabajando febrilmente. «Esto no es solo un manantial», dijo con voz temblorosa. «Es un portal».
Algo más está del otro lado, algo que no debería estar aquí. Las sombras en la espesura vibraron con un estremecimiento antinatural. No estaban solos. Medbourne dejó escapar un gruñido ahogado y cayó de rodillas. Su piel comenzó a oscurecerse, no como si envejeciera, sino como si algo más estuviera brotando de su interior. Sus venas se marcaron con un fulgor oscuro, y su cuerpo pareció estremecerse con una fuerza invisible. «Saquémoslo de aquí», gritó Killigrew. Gascoigne y Killigrew lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo lejos del manantial. La viuda Wycherley, con el rostro pálido, miró el agua una última vez, y vio lo que había más allá del reflejo. Ojos. Decenas de ojos. Oscuros, hambrientos, observándolos desde el otro lado del agua. Y entonces, la voz habló de nuevo. Elegid, la eternidad o el precio. Un viento gélido recorrió el claro. Las sombras del bosque se alargaron. La luz del manantial parpadeó una última vez. Y se apagó. La oscuridad los envolvió. El experimento del Dr. Heidegger había llegado a su clímax. Pero la pregunta seguía en el aire, flotando como un eco eterno. ¿Acaso la juventud valía el precio de la condenación? Si disfrutaste esta historia y quieres seguir explorando más relatos fascinantes, te invito a apoyar el canal de audiolibros. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje a través de la literatura. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para ti.